Buenos días para todos los asistentes, bienvenidos a esta biblioteca pública profesora Carlota Sánchez de Ramírez, agradeciendo a la coordinadora y todo el personal que aquí labora por facilitarnos estas instalaciones para esta bonita actividad. Hoy un día muy especial para la cultura y sobre todo para la historia de Lobatera, porque en lo particular me siento muy orgulloso de formar parte de un equipo que, reuniendo ideas, decidimos crear una nueva fundación cultural en este pueblo ante la inactividad cultural existente en nuestra población. Por tener la dicha de vivir de haber nacido, de haber crecido y de vivir en un pueblo tan bonito y tan rico en su historia y en su cultura, vemos con mucha preocupación cómo la historia de Lobatera se ha venido perdiendo al paso de los años. Y es una dicha también tener al máximo investigador de la historia lobaterense como es el doctor Samir Sánchez, cronista emérito de la ciudad de Lobatera, quien durante muchos años ha hecho varias publicaciones acerca de la historia de esta tierra. Hay todo un grupo del cual formo parte, muchos lobateros y gente que no es de Lobatera, como el caso del profesor Eduardo Núñez, que se vino a vivir a este pueblo, pero que también preocupado por esa falta de actividad cultural, se unió a este grupo de lobateros que hemos estado preocupados por esto y hemos querido conformar una fundación cultural que va a llevar por nombre Fundación Sociocultural Lobatera 1774. Se hizo una convocatoria en general para esta primera actividad porque hoy es el nacimiento de la hija mayor de esta fundación, que será la Cátedra Libre de la Historia Local, y nosotros todos los que estamos llamados a esto estamos dispuestos a difundir esa historia, porque si bien es cierto que el doctor Samir junto a otros investigadores han logrado descubrir y destapar mucha historia desconocida de Lobatera, nosotros tenemos esa difícil tarea también importante de llevar, de dar a conocer, de difundir en todos los lugares posibles toda esa información que ellos han logrado recabar y han logrado sacar a la luz pública acerca de Lobatera. Hoy hemos invitado al doctor Samir para que venga y lo voy a decir en criollo, para que nos eche el cuento de la llegada de la historia de la Chiquiquirá a nuestro pueblo, que va a ser la primera actividad oficial de la Cátedra Libre de Historia Local. Ya vamos a tener la oportunidad de que sea don Carlos quien más adelante en el programa nos hable de la fundación, dándoles la bienvenida por supuesto a todos ustedes, las autoridades municipales, en el caso del ciudadano prefecto, señor Edwin Alviares, la ciudadana directora, profesora Leida Mora de la Escuela Bolivariana Ciudad de Carúpano, a Nelson Chacón de la Casa de la Cultura también, docentes de la escuela, profesoras de la escuela del Grupo Nacional Escolar Ciudad de Carúpano, como nos decían estos días Samir en la radio, doña Aura, doña Marilis, la profesora Lola también, al amigo José María, a todos en general, al doctor Luis Ángel, a los niños de la Escuela Bolivariana Ciudad de Carúpano. Pero vamos a iniciar la actividad escuchando las gloriosas notas de nuestro himno nacional, letra de Vicente Sales y música de Juan José Landaeta, dirigido por el profesor Richard Medina, quien también es el cronista de Lobatera, es músico y por supuesto docente de la Escuela Bolivariana Ciudad de Carúpano, interpretado por los niños, el coro de la Escuela Ciudad de Carúpano. Profesor. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, que el pobrecillosa libertad pidió, a este santo nombre templo del favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, templo del favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Gloria, bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Yo quiero invitar a continuación a una persona que nació, creció y ha vivido en Lobatera, pero que profesionalmente se ha desarrollado fuera de esta tierra.
orgullo para nosotros en Venezuela y en el mundo entero por su voz, por su carisma, por ser un gran profesional que siempre se lo hemos manifestado, como lo es don Carlos Alveares Sarmiento. Yo quiero invitarlo, don Carlos, para que usted haga una exposición acerca de la Fundación Sociocultural Lobatera. Buenos días para todas y todos. Lo primero que yo diría al comenzar es, como escribió el poeta del pueblo venezolano, Andrés Rey Blanco: ¿por qué razón estoy yo aquí? Y la respuesta es muy sencilla. Estoy aquí porque a 4 señores aquí se les ocurrió. Estaban conversando en el parque, ahí a la sombra, muy tranquilo, y de repente con esa frescura del parque, entonces en su mente se les abrió la idea de crear algo que presentara realmente Lobatera y que lo presentara con seriedad, ¿no?, como debía ser lo que es y lo que significa Lobatera. Esos fueron senador Darío Hurtado, vaya a pensar que le iba a decir de otra manera, no, el senador Darío Hurtado, el senador Darío Pérez, ¿verdad?, el señor Richard Medina y el profesor Eduardo Núñez, un señor que ha llegado de lejos, de muy lejos, como dice, es un caminante que la vida trajo aquí. El profesor Eduardo Núñez, él viene de Huasipati y está echando sus raíces aquí en Lobatera, ya tiene sus raíces, y creo que le va a tener que quedarse aquí, profesor. Él es el que ha motorizado esta idea en compañía de estos 3 lobaterenses que acabo de nombrar. Lobaterenses, lobateros o gochos, como le quieran decir, porque ese cognomento de gocho salió de aquí también. Entonces, después se lo prestamos al Táchira y luego se lo prestamos a todos los región de los Andes. Así es. Bueno, entonces, ellos se deciden crear esto. Eso fue el 20 de agosto de este año y el 25 de agosto, porque son así medio apuraditos ellos, ¿no? El 25 ya estaban convocando a otra persona para que conocieran la idea que ellos tenían. Yo oí la invitación, vine y me pareció algo excelente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Venezuela, no digo en Venezuela, hemos estudiado una historia incompleta, porque nosotros nos han hablado de la historia de Venezuela, pero no nos han hablado de la historia local, ni de la historia regional, y mucho menos de la historia local. Aquí nadie, son muy pocos los pueblos de Venezuela que conocen realmente su historia, la propia. Esa es la que va sumando para hacer la historia grande. Entonces, se ha perdido algo que en otros países uno lo encuentra aún todavía: el sentido de pertenencia hacia su región, hacia su tierra. Porque nos gusta más lo de afuera a veces de repente. ¿Y por qué? Porque no conocemos lo nuestro, las cosas bellas y hermosas que esta tierra ha generado. Entonces, esa idea de la Fundación Sociocultural Lobatera, así como está aquí, Lobatera, con P pequeña o con V, como se le llama ahora a la Real Academia, con la V y no con la B grande, con la B labial, nos ha servido para muchas cosas. Una, para que nos digan que sí, que nosotros somos analfabetas porque estamos escribiendo Lobatera con B pequeña, la primera. Y la segunda, más importante aún, es para que nosotros ya hemos comprobado, y muchos lo sepan, que aquí tenemos una enorme placa que estuvo inicialmente colocada en la Plaza Chiquinquirá, que no era el sitio adecuado,
por obvias razones de que ya la gente iba a bonchar, no había placa. La trasladaron para acá. Y yo me atrevo a decir que el 15% de los lobateros han leído eso, el otro 85% no lo ha leído. Y por eso cuando nosotros escribimos así, yo fui el ponente de esto de lobatero así, cuando lo escribimos así, y pusimos los números romanos, yo me he encontrado que primero el desconocimiento de lo que es la historia de Lobatera, porque no han leído la placa. Y segundo, que me ha servido para probar que a muchos le han olvidado los números romanos, porque no han podido leerlo, empiezan a descifrar a ver qué es lo que dice todo ese poco de letras ahí. Pero lo importante es que se ha dado el paso inicial, ya se registró, ya está todo la parte legal, y ahora nosotros vamos a trabajar, no nosotros los que estamos aquí, este grupo aquí que forma esto, no, es el pueblo entero, hay que convencerlo. Hay que llegar a que internalice lo que es la lobatera. Por eso tenemos que trabajar todos juntos. Esto no es cuestión de política, esto no es cuestión de aspiraciones de nadie, porque uno lo que puede aspirar, por lo menos en mi caso, ya es que le alarguen la cuerda para que viva uno de más, ¿no? Pero realmente el hecho cierto es que hay que sentir a la lobatera. A mí me preguntaron en una entrevista en una ocasión, ¿qué siente usted por Lobatera? Y yo se lo dije en 2 palabras. ¿Qué siente usted por Lobatera? ¿Qué es lo que usted siente por Lobatera? Le dije, amor telúrico. Ahí, por eso nada más. ¿Qué significa eso? El amor a la tierra, a esta tierra que nos vio nacer. Eso es lo que tenemos que sentir nosotros. Trabajar. Yo sé que hay problemas, que el chisme por aquí, el chisme por allá, eso no falta que en una parte del mundo, eso forma parte del ser humano también. Pero por encima de todas esas cosas está el trabajo, el sentimiento para que podamos hacer brillar Lobatera. Ustedes, a lo mejor algunos ignoran la cantidad de historia que tiene este pueblo. De eso va a hablar Samir más adelante. Pero, escucha, por lo menos decirle a alguien, nosotros tenemos en la Universidad de los Andes un rector nativo de Lobatera. Entonces la gente pone los ojos así, ¿cómo? La Universidad de los Andes, porque creen que la Universidad de los Andes es esta solamente. No saben que la universidad tiene tantos y tantos años. Hay gente que dice que ¿para qué la historia? Entonces cuando hablan de la historia, yo digo, ¿para qué atendemos a lo que dicen de Simón Bolívar? Simón Bolívar es la historia. Entonces ¿por qué la atendemos? No, pero, bueno, esa pequeñita, esa historia chiquitica, es la historia bonita y que nos interesa también, porque como dije anteriormente, esa es la que va sumando para la historia grande. Por eso, esto es lo que nosotros buscamos, queremos en esta Fundación Sociocultural Lobatera, darle a conocer y atender los problemas, no atender para resolver, sino para ayudar en que la gente conozca los problemas sociales que hay, todo eso, de cómo se debe vivir en comunidades, cómo se debe vivir en la sociedad, buscando siempre lo mejor. Miremos siempre y alabemos, como decían por allá cuando Nabucodonosor, en la formación de Babilonia, hagamos lo importante es dar a conocer las cosas buenas de la gente, las cosas negativas para que haya cada uno con su negativismo, pero las cosas buenas de la gente. Eso es lo que queremos por Lobatera, esta población tan bella, tan hermosa, tan querida, que a mí se me ocurrió así por esas cosas que uno tiene en una vuelta a decirle la capital del mundo. Un hijo de Lobatera, fuera de Lobatera, me dijo un día, me lo encontré por allá lejos de aquí, entonces me dice, ¿por qué tú le dices a Lobatera, la capital del mundo, si Lobatera, la capital del mundo es Nueva York, y tal, y por acá, y que yo? Entonces le dije, oh yes you, le hablé, le dije en inglés unas cosas, ¿no? Entonces se quedó callado, no me dijo nada. Al rato volvió con el tema, entonces me tocó que decirle así de frente, por 3 razones. La primera, por una que,
cobija a nosotros dos, tú eres allá y yo también. La segunda, porque tengo por dónde decirlo todos los días. Y la tercera le digo, y la tercera es la más importante de todas. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Le dije, porque me da la gana. Así yo lo dije, porque él estaba tan molesto porque le decíamos a Lobatera la capital del mundo. Pero no, es la capital de nuestro mundo. No estoy diciendo que sea Nueva York, ni nada de eso, pero es la capital de nuestro mundo. A alguien se le ocurrió decirle a New York también la capital del mundo y me dijo, bueno, pero esta es la capital de nuestro mundo. Esta es la capital de nuestro mundo. Es como decir nosotros aquí en el municipio, cuando hablamos de que tenemos las tetas de Bogotá, lo dije una vuelta, son las tetas de Bogotá. Ah, María Guevara sí, la de Margarita entonces sí, la de aquí no. ¿Ah? Y eso pertenece al municipio Lobatera también. Esas son las cosas. Y esa es la historia nuestra, es la historia de acá, es la historia, para terminar esto, porque ya me estoy como encadenando, es la historia de un señor que hemos tenido aquí, mire, cantidad. Tuve la oportunidad de estar aquí con un señor que fue presidente del Congreso. Me lo encontré aquí una vez en Lobatera, pero coincidencialmente, casualmente. Y me pregunta, mire señor, ¿a qué hora abre la prefectura? Eso fue hace como 15 años, más. Digo, a las 2 de la tarde, doctor. Le digo, ¿usted es el doctor Segrini de la Cruz? Me dice, sí, bueno, de mucho gusto, fulano está periodista. Digo, ¿qué lo trae por aquí, doctor? Me dijo, es que vengo a buscar la partida de nacimiento de mi papá. De mi papá, ¿no? De origen italiano. Y bueno, yo le puedo ayudar en eso, ¿sí? Yo personalmente tengo un índice guardadito en la casa que hizo mi papá, Carlos, de 1870 hasta el 36, que él estuvo en la prefectura, de los nacidos en esa época. Y ahí está el índice ese, yo lo tengo. Y el señor encontró a la familia. Entonces me dice, mire, ¿dónde hay un restaurante bueno aquí para comer? Y digo, yo allá arriba, mire, la salida hay uno muy bueno. ¿No? Entonces yo lo voy a buscar el libro, yo lo llevo para allá arriba. Le digo, ¿dónde? Yo le digo, entonces lo fuimos. Entonces cuando llegamos allá le dije, no, doctor, es que esto es mío. Tenía eso como 3 meses abierto. Bueno, y empieza a buscar el señor, mire, ay, mira, aquí venía con la esposa, aquí está mi mamá, y aquí está mi papá, y aquí está mi tía, y a mi tío y tal, y nombra uno, mire como han sido los lobateros siempre, nombra uno, el cual llega y dice, le dice que el viaje está muy cansón en el barco, cuando se hacía el barco de Caracas a Curazao, de La Guaira a Curazao, Curazao a Maracaibo, encontramos aquí en Murcia. Entonces encontramos la estación taxi de ferrocarril, estación para acá en Mula. Entonces le dice, mire, como el viaje está tan pesado, yo llevo para mi negocio en Lobatera una vitrola. Yo le puedo poner aquí la musiquita y tal, pero sí, arreal cada disco, arreal cada canción, pero no existía el disco de las canciones. Entonces yo le digo al doctor Segrini Cruz, ese también es italiano, descendiente italiano. Y me dice, no, sí, claro, todo eso. Yo no creo. Y yo le insistía que no, y él que sí. Y ese señor es turco. Turco, ¿por qué? Dice, porque entonces le eché el cuento del real por el volcán Canción. Entonces él se ríe. Pero mire, hay cantidad, mire, todo eso aprendió por Lini, Segrini y tal, de Lobatera. De aquí mismito, y tanto los Costa, todos son de por aquí, de esta tierra. Y nosotros a veces eso lo ignoramos. Y por eso es lo que queremos. Con esto, que Lobatera siga, porque como dice mi canción, ¿verdad, Richard? ¿Ah? Como dice la canción. Altiva y encantadora. Lobatera encantadora. Guardada entre montañas, claro. Como la joya que eres. Estás tú, mi Lobatera. Estás tú, mi Lobatera. La tierra de mis quereres. La tierra de mi quereres. Lobatera, eres hermosa, tienes todos los encantos de una mujer buena moza, por eso te quiero tanto. Cantarle quisiera siempre a tu historia permanente y en especial a tu gente, esa gente que es mi gente.
altiva y encantadora, señorial a toda hora. Todos tus hijos gritamos, Lobatera, te adoramos. Todos tus hijos gritamos, Lobatera, te adoramos. Porque ese es el sentimiento que uno tiene con este pueblo, eso es todo. Por eso es todo. No, mira, yo quiero mucho a Lobatera, pero no, hay algo que hacer por el pueblo. Siempre tendremos algo que hacer por el pueblo. Entonces, eso es lo que... Y eso se debe a ese empeño de este señor, que de Huachipati se vino para acá a pie. A pie fue que te vino. Por nadando, en contracorriente, por el Apure, por el todo hasta llegar aquí. Bueno, ha sido el factor, el motor que ha dinamizado todo esto para que hoy estemos aquí congregados pocos, mañana seremos más y después serán más y más y más los que van a estar haciendo esto por Lobatera. Me alargué, pero tenía que decirle toda esa cosita para que sintamos realmente a Lobatera, que es lo que tenemos que sentir, lo demás que lo hagan nosotros, pero por Lobatera, nosotros mismos, para que mañana no lleguen y digan, no, los lobateros se van para afuera y dicen que nos quedamos no. La gente que eche raíces aquí, en el pueblo, esa es la que tiene que estar siempre conduciendo lo que es y diciéndole a la gente lo que es esta tierra hermosa, querida, aquí en este valle que nos dejaron y que luego lo van a llevar allí al cementerio del Torreón, porque ese es el nombre de ese sitio cuando llegue la hora. Por ahora, sigamos trabajando por Lobatera, todo lo que podamos hacer en beneficio de nuestro pueblo. Y olvidémonos de esos chinos, olvidémonos que aquel me miró feo y que aquella me miró mal y que tal. No es eso. Hay que sumar lo positivo, y lo positivo es lo que nos da cosas muy buenas. Gracias. Esta nueva fundación no depende de algún organismo ni gubernamental ni de otro carácter, y por este motivo estamos en el equipo de trabajo preguntando ahora, ¿pero aquí nos van a juramentar? Hay que hacer un juramento para poder funcionar. Y en todo esto pues surgió la idea de pedirle al doctor Samir, como máximo investigador de nuestra historia, que por favor tome usted el juramento en nombre del pueblo de Lobatera a todo este equipo de muchachos que van a estar pendientes de difundir ahora toda esa historia que usted ha rescatado, que ha recopilado y la que falta por descubrir todavía, que todo este equipo de jóvenes se encarguen de difundir a través de las escuelas, a través de las actividades de la Cátedra Libre de Historia Local, que fue una de las ideas antes de la propia fundación. Como fundación surgió la idea en una conversación con el profesor Eduardo Núñez. Yo le planteaba primero a Richard de la necesidad de realizar algún tipo de actividad, porque también déjenme contarles que estamos haciendo otra fundación, pero es con el padre Melquiades, para rescatar y preservar el patrimonio religioso de la parroquia de Lobatera. En base a eso, pues, yo le planteaba al profesor Richard, bueno, Richard, ¿por qué no hacemos la tertulia del jueves o el conversatorio de los jueves? Y él me decía, bueno, pero ¿cómo? Yo le digo, bueno, nos reunimos frente a la casa parroquial, buscamos una corneta y todos los jueves en una hora y media pues conversamos de la historia de Lobatera, lo que ha investigado Samir y de lo que hay por ahí de otros libros, pues conversamos y buscamos un tema cada semana. Había visto yo al profesor que estamos haciendo un diplomado sobre cronistas comunitarios. A propósito, le doy la bienvenida al facilitador, amigo Hernán Ramírez de San Juan de Colón, quien junto a Anderson Jaime nos están brindando todo ese conocimiento en cuanto a cronistas comunitarios. Y había visto yo al profesor en varias clases, pero no había tenido trato con él. Darío Hurtado me invitó un domingo, el 19 de agosto, me invitó al programa que tienen los domingos de Lobatera Tierra de Pioneros. Y entonces el profesor asistió también al programa y ahí conversamos extra micrófono. Yo le planteaba la necesidad que había en Lobatera de algo, y él me dijo, bueno, a mí me gusta la idea, él me propuso crear tal vez una peña literaria, y luego me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión, Darío, el otro Darío, Richard Medina, usted y yo nos reunimos mañana mismo. Y recuerdo que fue el 20 de agosto, que fue el día de la reconversión monetaria, fue un lunes.
Y a las 6 de la tarde estábamos ahí en la Plaza Bolívar, que por cierto se fue la luz, como cosa rara en Venezuela. Se fue la luz y allí conversamos y convocamos para el siguiente sábado una reunión. Inicialmente elaboramos una lista ahí rápidamente, que no teníamos luz, de más de 20 personas. Asistimos, creo que fueron 14. Luego se convocó a una segunda reunión en casa de Edwin Alviares, luego en casa de Robert Sánchez, y se fue incorporando más gente y sigue abierta la propuesta y la invitación a toda la colectividad en general. Le presentamos a varias de las autoridades municipales la idea y ellos están todos encantados con este plan de trabajo. Ya hemos recibido apoyo de parte de la alcaldía en algunas cosas y de otras instituciones también. Esperamos seguir contando con todo ese importante apoyo para poder consolidar este proyecto. Pero volviendo al tema de esto de la juramentación, quiero pedirle al doctor Samir que en nombre del pueblo de Lobatera, de su pueblo, pues tome el juramento a la directiva de esta fundación para sellar este compromiso de trabajo por esta tierra, como le decía Carlos, por Lobatera. Que se presenten. Un poco común, que es el que se debe tomar, porque es el que hace cada persona. A veces los juramentos se hacen en grupo y el grupo se queda. ¿Qué nos interesa? Que todos conozcan, desde los niños hasta quienes ya dejamos de ser niños, ya somos niños para la tercera edad, que conozcan quiénes son las personas que van a encabezar esta primera junta directiva de la Fundación Cultural Lobatera, con la B, la bidental, como me enseñó tía Delfina cuando había que diferenciar la B alta de la B, la bidental. Bien, entonces van a repetir conmigo, pero después que diga yo, cada uno va a decir su nombre por separado y luego continuamos en coro, y ahí a lo último sí les tomo el juramento como es. Entonces yo, Robert Sánchez, Eduardo Núñez, César Darío Pérez. Richard Edson Medina Zambrano, José Sánchez, Eduardo Morales. ahora en coro, porque para eso es el coro, juramos en nombre de Dios, por el pueblo de Lobatera, por su cultura, por su sociedad, por su presente, por su futuro, mantener la memoria del pueblo para las nuevas generaciones. Así lo haremos. Si así lo hacen, que Dios, la patria y Lobatera y el municipio se lo recompense. Si no, que ellos se lo demanden. Quedan en posesión como primera junta directiva de la Fundación Sociocultural Lobatera 1774. Felicitaciones. Quiero invitar ahora para la presentación del conferencista, doctor Samir Sánchez, a cargo del profesor Richard Medina, quien es cronista de la ciudad, para que él se encargue de hacer la presentación del conferencista. En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras palabras de gratitud por la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. Bien. Samir Sánchez nace el 14 de julio de 1966. Desde muy niño crece entre las costumbres y tradiciones que identifican a la Lobatera de esa entonces. Se hace joven y se va en busca de nuevos horizontes, pero sin olvidar a su tierra Lobatera. Y cuando hace una vida profesional como historiador, comienza a investigar en el baúl de los recuerdos y cuanto archivo se consiguiera por delante la historia de Lobatera, esa que le ha garantizado una página muy importante dentro de su evolución en el tiempo, a ser el primer ciudadano en tener la más ardua y compleja investigación de nuestra historia.
porque no es el cuento que se transmite, sino el documento que lo certifica. Y es el trabajo que ha hecho el doctor Samir Abdalá Sánchez, quien también ha ocupado cargos como coordinador de la Escuela de Educación, secretario de la Universidad Católica Andrés Bello del Estado Táchira, cronista de la ciudad de Lobatera, autor del escudo y de la bandera, junto con el amigo Carlos Javier de Sarmiento, de la ciudad de Lobatera. Pero incansable ha sido su trabajo y ha hecho por Lobatera, a través de las letras, la recopilación de su historia. Ha hecho un libro que nos habla del cementerio, un libro que habla de la historia de su pueblo, una cronología que describe cómo ha trascendido Lobatera en las diversas épocas o procesos que ha vivido la República Bolivariana de Venezuela. Pero no se queda tranquilo y dice: Lobatera tiene que aprender el nombre de todos sus rincones. No es solo decir La Molina, pero no sabemos el porqué es La Molina. Entonces hace el libro de topónimos del Táchira. Y es así, como lleno de orgullo, presento al doctor Samir Abdalá Sánchez, quien con su ponencia da inicio a la cátedra libre de la Fundación Sociocultural Lobatera 1774. Buenos días. Bien, ya 2 años tengo que sentarme. Bien, bueno, en primer lugar, las palabras de gratitud por esta invitación, por estar acá, volver a las raíces, y literalmente estoy volviendo a las raíces porque esas raíces comenzaron aquí, en este sitio donde estamos. Entonces, más que una ponencia, como hablaba con la directiva, lo que quiero hacer es un conversatorio y uno ir de preguntas y relatar sobre ese valioso cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que ha hecho, bueno, fundó a Lobatera. Sobre el cuadro surge Lobatera, y ese cuadro es el que le ha dado la vida, y el pueblo ha girado en torno a esa imagen. Pero quisiera este conversatorio en 2 momentos. El uno, aparte de la formal presentación que hizo el ciudadano cronista, es la presentación personal que pocos conocen. Dirán: ¿y este qué nos está hablando? ¿Qué conexión tiene con Lobatera? O sea, ¿cómo aterrizó aquí? Entonces, primero explicarle cuáles son los orígenes de por qué me centro a estudiar a Lobatera y no me centro a estudiar La Grita, que fue donde nací. Y segundo, pues hablar un poco del cuadro. ¿Cómo comienza la historia? Pues alguien dijo que el destino de las personas estaba en las estrellas, ya estaba trazado. Cuando uno se pone a unir cosas, como que dice, puede ser. Una vez es, bueno, yo soy incrédulo en todas esas cuestiones, pero dice de que vuelan, puede ser. ¿Por qué? Porque mi relación con Lobatera comienza antes de nacer. Resulta que Monseñor José Teodosio Sandoval Mora es nombrado en el año 29 párroco del Espíritu de Nuestra Señora de los Ángeles, La Grita. Y allá fue párroco hasta que murió, más de 56 años fue párroco allí. Bueno, la abuela iba a pasar vacaciones, a pasar una Semana Santa, tal, en la casa parroquial donde su primo hermano, y se llevaba a sus hijos, y en esos hijos pues iba papá, y papá fue creciendo y conoció a una griteña de apellido Escalante, y pues se enamoraron, y salí yo, y nací en La Grita, pero ella muere estando pequeño, ella muere de cáncer, el famoso cáncer uterino, que a veces por la pena en esa época de decir o de ir al médico, mire, tengo este problema, cuando ya era detectado, era tarde. Y muere, y pues pasa, me cría mi abuela, mi nona Maximiana, y
¿Dónde eran los paseos? ¿Dónde era todo? En Lobatera, porque aquí estaban sus hermanas y sus hermanos, en esta casa. Y aquí pasaba mis vacaciones y pasaba todo en esta casa tan grande. Estamos sobre el solar. La casa era de allá hasta acá, todo, bueno, quienes la recuerdan. Y sobre este solar jugué y escarbaba, y escarbando encontré varios objetos. Una cabeza aborigen, lo que utilizaban los españoles para amarrar los perros, era como un collar que tiene puntas. Bueno, lo doné, eso está en el Museo de Táchira. Lo doné al museo porque dije, bueno, en la casa lo botan. Entonces lo doné al museo y está allá está la memoria de Lobatera, lo poco que pude encontrar. Y entonces todo comenzó aquí. Y digo que todo se une porque había muy buena tierra y cayó una semilla. Entonces la semilla del historiador, y el historiador es el chismoso del pasado, el que pregunta siempre ¿y por qué? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué esto? Lo que nos acaba de contar Carlos con los Seignini, que yo sé otras historias relacionadas, el famoso checo José Francisco Seignini, que murió en 1925 y es el abuelo de Seignini La Cruz, que tuvo un hijo que se llamó Rafael, y el hijo era con Ana Colmenares, que era la maestra aquí en Lobatera. Bueno, son historias del pueblo y así surgieron. Y los papás los dos les dio lepra. A uno le dio lepra, a los papás se llamaba Petro Seignini, y la mamá también se llamaba Petra, una coincidencia, pero Casanova, de aquí de Lobatera. Y era una época en que la lepra era contagiosa, no se conocían los mecanismos. Bueno, los dos enfermaron, los dos se lo llevaron a estos cerros que están aquí al frente y después los mandaron a Maracaibo y murieron en la isla de Providencia, como muchos lobateros, que son historias que se perdieron y que nos cuentan. Por estas calles desfilaron los leprosos cuando en 1865 la orden del Consejo Municipal era: hay que aislarlos, no se puede. No se atacaba la enfermedad, sino se atacaban las consecuencias. Pero bueno, son historias tristes porque la gente se encerró. La lepra era algo terrible. Y está la historia, la famosa historia de ese monumento que vemos en el cementerio, que es el recuerdo a doña Leocadia Sánchez de Vivas, quien adquirió lepra. Tal vez dicen que era una muchacha que trabajaba de servicio y no sabía, hermano, infinidad. ¿Y dónde vivían ellos? Diagonal, creo que esa casa, bueno, era la de Pablo Castro, Pablo Zambrano, lo que era toda esa casa. Donde estuvo la escuela después, Exacto. Bueno, ahí la internaron en la parte de atrás, la familia lo cuenta y han escrito sobre eso. Entonces, son historias que, como bien lo decía Carlos, no se leen en los libros cuando estamos en la escuela, no nos enseñan nada de eso. Bueno, por infinidad, eso habrá que corregir. Entonces allí comenzó, y en una biblioteca que tenía tía Delfina habían 2 libros. Me gustaba leer, entonces saco, y es un libro Distrito Lobatera, Estudios Generales de la Zona, del doctor Acosta Sierra, y estaba dedicado a las hermanas Sandoval, tal, 1954. Oye, me pongo a leer, qué interesante, pero la historia de Lobatera no llegaba a 2 párrafos, era corta. Bueno, después encuentro otro libro, un folletico de Marco Figueroa, datos para la historia. Él mismo reconoce que no hay una historia de Lobatera, entonces, pero él agarra datos y dice: algún día alguien reconstruirá. Bueno, pues me correspondió esa tarea, y desde esa vez, aquí en estos pasillos, en este solar de juegos, etcétera, pues me correspondió armar esa historia. Y puedo decir con satisfacción, y está sometida a prueba, el que diga: ajá, ¿de dónde sacó usted eso? Ahí están, busque los documentos. Se reconstruyó la historia de Lobatera, y esa reconstrucción está asociada con el lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces, ¿qué es lo bueno? Tomo las palabras de Carlos. En este momento somos bastantes para lo que está acostumbrado Lobatera a los actos culturales. Somos bastantes, pero van a ser más.
¿Por qué? Porque en el rostro aquí está la historia del pueblo y está el futuro del pueblo. Eso es lo bonito. O sea, en los rostros de muchos, ¿qué se me viene? La Lobatera que yo conocí. Cuando veo a las Morales, ¿qué recuerdo? A don Virgilio, con la bodega que tenía abajo cerca del consejo, y que todas las navidades me guardaba, porque venían en esa época, eran unos San Nicoláses que se inflaban, eran pequeños, y bueno, él ya sabía, y que al final ya se lo apartaba, que cada año me compraba un San Nicolás que los colocaba afuera. Cuando veo a Carlos, ¿qué me viene? Doña Elda, don Carlos Alveares, cuando nos sentábamos a conversar y me hablaba de tantas cosas que de ahí se pudieron hilvanar. El famoso cepo, donde cuando metían preso a la gente, le ponían el cepo. Dice don Carlos, yo conocí ese cepo, picado ya, pero lo conocí. Y cuando uno lee los documentos, oye, la gente cuando se portaba mal, al cepo. Eso iba permitiendo al profesor, al papá, lo recuerdo, sentados allá afuera, los dos, doña Carmen Dolores tejiendo y el profesor leyendo, conversando. O sea, son imágenes que van reviviendo. A todos, a tu hermano en el cementerio, cuántas veces me iba y él me explicaba, aquí está esto, aquí está el otro. Yo, cuando enterramos a Monseñor, pasó esto y encontramos una fosa que estaba más abajo de las otras fosas. Y uno dice, pero los documentos dicen que el primer cementerio estuvo ahí. Como un hecho, y por eso es que la tumba de Monseñor, si ustedes observan, primero creo que intentaron colocarla horizontal y después tuvieron que ponerla vertical porque encontraron una fosa y unos restos que no daban, no cuadraban, y así sucesivamente. Y luego ya Mozalbete, dirían antes, conozco a don Rosario Guerrero y voy a su casa y tengo tantas entrevistas y ojalá Luisito, se pudiera rescatar la biblioteca y los libros de don Rosario Guerrero. Yo he intentado ir, pero no sé si todavía están los hijos, está Belén hija o está Rosario hijo. ¿Por qué? Porque los pocos cuadernos, creo que 1 o 2 que le pude haber hecho fue porque él me los dio prestados y prestados se quedaron. Pero ¿qué ventaja tuvieron de que se hayan quedado prestados? Que se salvó esa información, todos los datos que él tenía allí. Entonces, ojalá que algún día se pueda hacer pero sabemos que es duro, sabemos que de rescatar, porque ustedes no se imaginan, o sea, esta biblioteca es pequeña en comparación con los libros que él tenía en su casa y la sabiduría y oírlo. Al principio decía, la palabra la propia, este carajito que se mete en historia, que este y que el otro, pero después me tomó en serio. Y cuando me nombraron cronista, que fue porque él tuvo esa recaída, yo fui a visitarlo, él ya no hablaba, pero me agarraba la mano, o sea, él sabía que estaba ahí. Fue la última vez que lo vi porque falleció al poco en el 2005. Entonces es una continuidad de generación en generación. Y eso es lo que se ha perdido con la juventud, que hay que enseñarles que hay que hablar con la gente mayor, preguntarle las historias, guardarlas, repetirlas, porque hay demasiada historia. Repito, el rostro de cada uno de ustedes, doña Aura, recordar a doña Marta y a don Miguel, y oírle los cuentos a don Miguel hablando con la nona sobre la batalla aquí en Lobatera, cuando venían las fuerzas de Peñalosa y los chácaros, y él era uno de los pocos defensores del pueblo, porque la gente se encerraba, tenía que encerrarse. Entonces don Miguel Porras es de los pocos, y la nona lo decía, él es de los que queda, y me hablaba de otro. Entonces esas historias se le fueron quedando a uno, y uno decía, esto tiene que estar escrito, porque cuando dentro de 50 años esta juventud será la que está ahí, recordará, no, imagínense ese acto de la Fundación Sociocultural de hace más de 60 años, estábamos niños y cantamos el himno, es cadena que no revienta, decía la nona, todo esto es cadena que no revienta. Entonces, decirle y reiterarles que por eso es que estoy aquí, y por eso son los lazos
y es el amor telúrico, o sea, el amor a la tierra, y preguntarles, y caminar por la molina, y meternos por la quebrada, y debajo de una mina abandonada que está bajo el cementerio, y salir en carrera, y caernos en una piedra porque pequeño, pues, y era el más pequeño, entonces me dejaron solo porque pensaban que era un muerto que, no sé, no he vuelto a esa mina, pero hay una mina exactamente debajo del cementerio, y ahí había una luz al fondo, recuerdo, y se movía algo. Entonces decía, pero esto no tiene salida. Entonces, no, esos son los muertos que están saliendo y córrale. Esas son las vivencias de lo que recordábamos, subirnos a la laguna del Buitrón, a salir a la Guada y bajar por la carretera y comer la fruta del tuno. Exacto, y dele con una escoba por lo que encontrara, porque si no... Entonces, esas son vivencias. Y que yo se las transmito a mi hijo y le voy diciendo, y él en su memoria va recordando todo esto. Entonces, eso en cuanto a que sepan quién les está hablando, pues sí. Para decir que les puedo hablar con propiedad, porque ha sido una vida. Son 52 años, y yo llegué aquí a Lobatera a los 3 años, cuando murió la nona. Entonces es una vida completa. Ahora vamos a lo que vamos y vamos a lo que militamos, que para eso, dijo, para eso lo trajimos. El lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá nunca estuvo documentado. Solamente había recuerdos en las personas, que eso es muy antiguo. Cuando le preguntaba a tía Delfina, tal, dice que ella lo único que recuerda es una leyenda de un marinero, no sé qué, que le donó la corona, y la Virgen tiene una corona muy especial, muy propia, muy original de Lobatera, que cuando uno la analiza, encuentra conexiones con el mar, con las olas, con las estrellas del mar, con todo eso. Entonces viene la pregunta, ¿cómo esos cuentos de los viejos están enlazados y encuentran? Pero no se sabía más nada. Cuando comienzo a revisar los archivos parroquiales, el primer libro es de 1767 y ya se habla de la imagen. Dice, bueno, ahí comienza a documentarse, ahí está. Pero hacia atrás no había absolutamente nada, no teníamos información. Cuando hacemos esta investigación y me voy al archivo histórico en San Cristóbal, donde está el archivo de la Grita, que es el más antiguo, pues hay documentos de 1598 en adelante, y comienzo a reconstruir el árbol genealógico de Pedro de Torres Vera, porque eran datos aislados. O sea, en 1593 a Torres Vera le dan la propiedad de esto, y dice que es la primera persona que se asentó allí, y por eso tiene esa propiedad. Y bueno, vamos a ver si hay conexión o no hay conexión. Cuando reconstruyo, el libro que está aquí en Lobatera, de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde el primer prioste que aparece registrado es Pablo Vicente Chacón de Torres. Dios, Chacón de Torres, me suena, y comienzo a hilvanar con Pedro de Torres, que tiene una hija que se llama Felipa de Torres, quien hereda la hacienda, y se casa con un Francisco Chacón de la Grita, que era el regidor perpetuo de la Grita, y tienen un hijo que se llama Francisco Chacón de Torres. Oye, hay un enlace. Después, cuando tengo la oportunidad, voy aquí al archivo del subalterno y pido el primer libro que existe, y hay 2 documentos, una venta de tierras acá cerca de la quebrada La Salada hasta el Moral, y resulta que quien está vendiendo es Santiago Chacón de Torres, le vende a su hijo, otro, ¿no?, de Simón Chacón, y pero son los mismos Chacón de Torres, o sea que la tierra estuvo en posesión de la misma familia por más de 200 años. Es lo que se llamaba antiguamente el mayorazgo. El mayorazgo era una fórmula española que permitía que los bienes de una familia no se dividieran, porque si se casaba con una persona, si el hijo quería vender, no. Entonces, ¿quién lo heredaba? El hijo mayor. Por eso se llamaba el mayorazgo. De esa manera, vamos allá a ver, la hacienda o las tierras permanecían en la misma persona
de generación. Bueno, eso se cumplió, el mayorazgo de José Conde Torres. Ajá, entonces viene la pregunta, ¿y el pueblo? Ya tenemos el acto, tenemos todo. ¿Y cómo surge el pueblo? Cuando seguimos buscando, en el archivo de la Grita me encuentro el testamento de Ana Pérez del Basto, firmado el 8 de marzo de 1621. Wow, 1621. Está, le explicaba a Richard, una letra muy complicada, es una letra del siglo, todavía está en la mentalidad del siglo XVI, es lo que llaman letra procesal encadenada, o sea, no habían párrafos, no había punto y aparte, sino todo lo escribían unido, que hay que sentarse. Bueno, cuando comienzo a leer el testamento, aparece Felipa de Torres, heredera de las tierras de Lobatera, aparece la referencia a Llanobasto, aparece la referencia al potrero, porque entonces resulta que era una cadena que después se llamó Potrero de las Casas, aparece el cuadro de la Chiquinquirá, dice un cuadro nuevo de Nuestra Señora del Rosario, bien, 1621, pero todavía no tengo enlace con, o sea, puedo decir, bueno, que puedo hacer un cuadro cualquiera, tal. Cuando me siento a trabajar el cuadro directamente, que fue la oportunidad, se presentó el 22 de noviembre del 2016, Darío, corrígeme, del 2012, que por X cuestión se quiebra, bueno, cuando estaban con la bajada de la Virgen, tal, se quiebra el vidrio y hay que reponerlo. Se presenta la oportunidad de desarmar el cuadro y tomarle las primeras fotos directas, sin el vidrio, y con cercanía y de manera profesional, o sea, con la nitidez propia de un fotógrafo profesional. Entonces Darío me llama y le digo, mire, estas son, o sea, explíquele al padre y al grupo que si podía venir. Es difícil, pero eso fue en la noche, el atardecer. Pero vamos por teléfono y les voy dando las indicaciones, cómo tienen que trabajar el cuadro. Y yo le preguntaba, decía, tómale foto acá, tómale foto. Cuando Darío me manda la foto y me siento a observar, ¿qué me encuentro? Que todas las características pictóricas del cuadro son de principios del siglo XVII, que coincide con 1621. El tipo de entramado de la tela sobre la cual está pintada, lo fino de la pintura, el color propio de los pigmentos y las características de toda la imagen, que son copia fiel y exacta de la que está, de la original, de la Chiquinquirá porque resulta que la de Maracaibo, la de Aregui, de otras partes, la de Gibraltar, que son cuadros antiguos, son copias, pero copias ya muy cerca del siglo XVIII, donde le colocan adornos, vamos a llamarlo, y corona y rosarios y tal, que no tiene el cuadro original. O sea, el único cuadro que se aproxima al original, y el original es de 1560, entonces saquen la cuenta, de 1560 a 1621, la diferencia es poca. ¿Qué quiere decir? Que el cuadro fue copiado, o quien lo hizo conoció el original antes de que le agregaran. Si ustedes ven el cuadro de la Chinita de Maracaibo, observan que tiene como un aro de fuego alrededor, coronas, flores. Esos fueron aditamentos que el artista, cada vez que pintaba, pues le añadía. Resulta que el de Lobatera no, el de Lobatera es copia fiel y exacta. Qué gran pérdida lamenté cuando me dice, yo le digo, Darío, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás del cuadro? Porque a veces el autor firmaba, tal, y me dice, no, esto está pegado a una tabla. Resulta que se perdió el marco original. Es como que ustedes agarraran uno de estos cuadros y lo pegaran a una tabla, y de paso le digo, ¿y cómo es la tabla? Me dice, no, la tabla es, no recuerdo cómo se llama, Bisopan no es, Cartón piedra. Cartón piedra, un cartón piedra común y corriente. Ahora, ¿en qué momento se hizo eso? No sabemos. Pero tampoco es tan viejo, porque la técnica es correcta, o sea, lo que hicieron está bien. ¿Cuál fue el problema? Que se perdió mucha información cuando le quitan el marco original y tapan por detrás.
pero la técnica es recomendable, y cuando vemos el cuadro no está pegado, porque si ustedes lo observan de cerca y ven las partes que se han perdido, se ve el lino blanco, que quiere decir esto es nuevo. Entonces yo le coloco que eso tuvo que ser 1960, recién para la inauguración. Ahora, ¿quién lo hizo? No hay rastro, no hay información, pero gracias a Dios el cuadro se conserva. Entonces, de esa manera pudimos enlazar todo esto, que algún día, cuando se pueda, le harán estudios radiográficos, etcétera, y pueden desvirtuar, decir, mire, sí, la hipótesis que se planteó es la correcta, o decir no, pero no se necesita ser experto para saber que algo es viejo, y las características que tiene todas coinciden con la época o cómo se pintaba en la época. Y le repito, es único. Ninguna Chiquinquirá de las que ustedes conocen tiene las mismas características y la belleza. Lo que pasa es que pues a veces nosotros la vemos tal, pero cuando uno comienza a detallar las fotos, la perfección en el rostro de la Virgen, la perfección en las manos, la perfección en todo, y observar cómo los efectos de los terremotos se nota en el cuadro por la pérdida de pintura, lo que se llaman raíces que dejan un mal movimiento, y un mal movimiento es una contracción muy fuerte. Bueno, han tenido dos contracciones fuertes que nosotros conocemos, no sabemos si antes pasó por más. Bueno, ahí están. Entonces, es una obra de arte que pues para nosotros pasa, bueno, sí, es la Virgen tal, pero es nuestra Virgen, como decía Carlos. Y qué es lo que yo siempre he tratado y ahora con la fundación. No es que esté en contra de que la Guardia Nacional celebre el Día de la Chiquinquirá. No, perfectamente se puede celebrar, pero celébrela con las características y la identidad de donde está, que es la Chiquinquirá de Lobatera, no la Chinita de Maracaibo, que es la misma Virgen y todo, pero lo que estamos haciendo es traspolando una festividad que no es de nuestras raíces, la estamos traspolando a algo que es. Entonces, porque piensan en la Guardia, pues claro, falta de conocimiento, que es la Chiquinquirá, que es la misma. No, la advocación es la misma, pero esa imagen tiene más historia y es más antigua, que eso nunca lo dicen, no sé, que la de Maracaibo. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Bueno, que nosotros tengamos identidad y celebremos nuestra Chiquinquirá, celebremos, porque repito, el pueblo surge. Entonces, doña Ana Pérez del Basto dice que el cuadro no salga de Lobatera, es una orden que le da a... ¿Por qué? Porque era un cuadro que alguien podía decir, bueno, yo lo quiero vender porque es una pintura tal, entonces dice que no salga, y no salió, y ahí está. Y uno dice, ¿y dónde quedaba? Con esa pregunta, ¿y dónde estaba la hacienda? Aquí. Solamente tenemos que ver el cruce de caminos. Lobatera su origen es el cruce de caminos, en una época donde no había carreteras, no había internet, no había nada, sino camine, porque quien tenía un animal era rico, porque mantener un animal, y no habían postas, como había en otras partes, que era cambie la yegua y entonces yo le pago, etcétera. No, todavía no teníamos eso. Fue poco después que se crea en famosos mochileros, que es los cerros que tenemos aquí al frente. Entonces había una posada, y ahí sí, pero eso fue a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Entonces, ese cruce de caminos que venía de San Cristóbal en línea recta, porque si trazamos nos encontramos con San Cristóbal, y seguía a buscar las tierras bajas del sur del lago de Maracaibo, y luego de la frontera, porque era muy fácil seguir por acá, primero por la Parada, a salir a la montaña y luego bajar a Ureña, o por la Chirirí a subir al Vallado, a llegar o hacia el lago de Maracaibo. Ese era el camino. Entonces lo tenemos en línea, es más, todavía vemos el camino. Por eso es que la calle 4, la Bolívar, no es recta, y en el Humilladero usted dice, pero ¿por qué la capilla está tan metida hacia allá y la calle se abre ahí tanto? Porque el pueblo se trazó, se ordenó después. Primero fue el camino, primero fue el Humilladero, es que primero fue el sitio,
Y humilladero significa lugar donde la gente se humilla, pero no se humilla por humillarse, sino porque finalizaba el camino y colocaban antes en los pueblos una cruz. La fe de la época, entonces era una cruz sobre piedra, y esa cruz todavía existe, la del siglo XIX todavía existe. Y gracias a don Rosario Guerrero la colocaron en bueno, menos mal que no se llevaron las campanas, pero más arriba está la cruz, aunque esa no es de bronce, es de hierro forjado, de ese hierro que a punta de martillo era como lo trabajaban. Todavía está la cruz, que era la cruz del humilladero. Cuando se desarma ese humilladero, como un mojón de piedra, eso fue a 1800, cuando se hace la ampliación, después del terremoto, desaparece el humilladero, pero quedó el nombre. Y en 1875, el padre Gabriel Gómez, como ya no era la capilla del cementerio, pues dice, bueno, vamos a mantener la capilla para funciones propias de la parroquia, y le da la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Y Nuestra Señora de Lourdes apareció en 1858, o sea que es reciente. O sea, ahí está, ese es el primer camino. El otro era el que venía de la Grita, el famoso Camino Real de la Grita, que se separaba en un sitio que se llama Portón de Golpe, en Angarabeca, cerca de Angarabeca, por esas alturas de Monte Grande, creo que se llama esa aldea, Arcabuco, y venía bajando por todo el filo. O sea, es que más, nosotros miramos el cerro y el camino sigue por todo el filo. Las cumbres, platanales, acá era Llanobasto, acá era Lobatera, o seguía para San Cristóbal o seguía para la zona norte. Entonces ahí tenemos ese cruce, y ese cruce es ahí el que tenemos donde está la iglesia, porque la iglesia es donde estaba la capilla, el oratorio, y ese era el cruce de la hacienda, el cruce de camino. Y cuando deciden, porque dice era cruce de camino y la gente se quedaba, cuando deciden crear la parroquia, la primera orden tiene que enderezar las calles, porque esto era una aldea, y enderezar las calles era trazar en cuadrícula. Bueno, y la cuadrícula comenzó donde está la iglesia. Sí, esa es la historia del pueblo, y el resto, como le digo, el resto ya está en los libros, el resto. Cuando logré reconstruir esa historia, dije, ya mi función de cronista terminó, tengo que pasarle el relevo a quienes tienen que construir la historia desde el siglo XIX en adelante, porque son los que han vivido aquí, los que conocen los personajes, los que conocen. Entonces ya hay un relevo generacional, pero uniendo todo eso podemos decir que el título de la conferencia, el futuro de Lobatera está en su pasado. Nosotros no tenemos minas, no tenemos minas de oro, o sea, cuestiones comerciales para decir sí, vamos a vivir una prosperidad económica. No, en la historia sí tenemos una mina que, si manejamos el turismo con criterios históricos, mira, aquí cada casa era para que la sopa de arveja con chicharrón, esa se prepara, es originaria de aquí, la sopa de galletas al desayuno, la turmada, bueno, infinidad de cuestiones de generar ideas y trabajar. Y Lobatera fue próspera económicamente. Lástima que ya se perdió, porque quedó una huella de esa prosperidad, y era la calle del Humilladero, la calle Bolívar. Si ven las fotos antiguas van a observar que no hay ventanas. Esa calle era puras puertas, una detrás de otra, una detrás de otra. ¿Y por qué eran puertas? Porque eran negocios. Aprovechando que este era el camino de las personas que tomaban el gran ferrocarril de Táchira, donde llegaban todos los productos, y para San Cristóbal. Pero pasaban primero ¿por dónde? Por Lobatera, y la gente sabía. Entonces venían de Michelena, venían de todas partes a comprar aquí, porque era como el centro donde era la vía, estábamos en plena carretera. Cuando se crea la Panamericana, bueno, mucho antes, hasta ahí llegó Lobatera. Se le acabó y pasamos casi a ser un pueblo fantasma si nos descuidamos, en los años 50. Entonces ya, y es cuando crece Michelena. ¿Por qué? Porque la carretera, entonces la que antes pasaba por Lobatera, ahora pasó por todo el centro de Michelena, y ahí tienen la producción.
Bueno, tenemos la autopista, todavía no sabemos cómo ganar este beneficio de una ruta. Y ahí se habló de que la retreta colocarla entonces en 1 hora para que... Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos que la gente, en vez de seguir por esto, entre al pueblo? Porque hay algo que llama la atención. Los domingos, etcétera. No sé qué vida tiene San Pedro ahora con esta crisis económica, pero San Pedro en su momento explotó los fines de semana. ¿Por qué? Porque había un atractivo. Y ojo, esto no lo saben. Cuando en el año 73-74 a Carlos Andrés Pérez se le presenta el proyecto de crear un pueblo colonial o arreglar, hubo 3 poblaciones: Borotá, Lobatera y San Pedro, porque eran las que más conservadas, o sea, no se habían atrofiado. Nuestras casas todavía eran las casas de teja y tal, pero privó la amistad de amigo de la casa, ya murió hace poco, de un médico muy influyente en Colón, y era de San Pedro del Río, y el proyecto se fue para San Pedro del Río. Entonces, hemos tenido oportunidades, hemos tenido situaciones buenas, y como el grupo tomó juramento de vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer bien, que es lo importante. ¿Que nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar, si no, ¿cómo aprendemos? Si pusimos una venta de drones y resulta que aquí nadie compra drones, pero bueno, hicimos el intento ¿de qué? De poner la venta. Ahí tenemos el caso del reloj. El reloj ha sido la sumatoria de, no sé si está presente. Por favor, de pie. Que lo quiero conocer. Elvis, José María, pasa. venga, José María, José María, venga. ¿dónde está José María? Pasa para acá. Ah, bueno. Miren, aquí está el mejor ejemplo de voluntades cuando se quiere, y el mejor ejemplo de trabajo en equipo. Y Robert también, véngase para aquí, porque esto ha sido trabajo en equipo. Y nosotros decimos que el reloj, ¿pero qué tiene? Pero ese reloj lo regaló un lobatero cuando estuvo en la cumbre del poder, nada más y nada menos que secretario privado. Ni siquiera era secretario, sino era el que decía quién habla con el general Gómez y quién no habla. Y le tenían miedo, porque regañaba con la mirada, que era el doctor Ezequiel Vivas Sánchez. Le tenían miedo. Él fue el que creó el lema de, por eso Gómez lo apreciaba tanto, del famoso Gómez único, con el cual ganó, entre comillas, en 1913, y ahí se quedó. O sea, ganó la postulación. Porque que Gómez se retira para decir, sí, yo me retiré tal, pero él debajo estaba moviendo las cuerdas. Bueno, el doctor Ezequiel Vivas regala ese reloj en 1913, una maquinaria, pide la construcción de los 2 puentes, trae las famosas imágenes de la capilla de Santa Leocadia. ¿Por qué? Porque quería su pueblo, porque tenía amor por la tierra. ¿Y cuántos lobateros conocemos nosotros que le da pena decir que son de Lobatera? Los conozco. No, a mí me da pena. Yo soy del pueblo, que soy del cerro, tal. Yo no sé si todavía se utiliza la expresión del cerro, pero eso era... Entonces les daba pena y no, uno tiene que sentirse orgulloso. Entonces, este trabajo, años, no lo conocía. Cada vez que preguntaba por el reloj, don José María. Pero ¿qué falta? Apoyo de vamos a hacer las cosas. Bueno, y llegó este jovencito que me ha sorprendido, y digo, ojalá sea un ingeniero mecánico, un ingeniero con futuro, porque pues dijo, vamos a ver, o sea, debe ser que le llama la atención la mecánica, tal. Yo he visto el reloj, pero no sé por dónde comenzar. O sea, ni idea. Digo, ajá, si reviento esto, se cae esa pesa que no sé cuántos kilos, 144 kilos, que es puro cemento. Una, ¿no? Porque la otra pesa 69 kilos. Bien, que es la cuerda. Imagínense ustedes para darle cuerda a subir 164, que era lo que hacía don Casiano Rosales, y de ahí en adelante. Y no sé si ustedes conocieron a don Casiano Rosales, algunos lo recordarán. Él vivió en Nueva York y aprendió relojería y aprendió ebanistería.
Y muchos lo veían por ahí, agachadito, tal, y no se imaginaban la riqueza de información que ese señor tenía. Él fue quien dijo, yo sé de relojería tal, y armar el reloj para que el 18 de noviembre de 1913 estuviese funcionando ese reloj. Entonces, quiero de verdad un fuerte aplauso, la gratitud y decirles a todos el ejemplo, o sea, que los niños vean este ejemplo de que todo funciona en equipo. O sea, uno solo puede tener la mejor voluntad, pero uno llega hasta donde lo lleven los pies. Pero en cambio, si el otro, vamos, anímese. Todo esto se ha podido. ¿Por qué se puede reconstruir la pieza? Pues José María la guardó. La pieza que, una de las piezas clave, dijo, bueno, vamos a guardar. Algún día va a funcionar. Bueno, llegó ese día. Entonces, resulta que esa era la obra oficial de Lobatera y del norte tachirense por muchos años. El que tuviese un reloj era una excepción. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es? Sumatoria de voluntades, sumatoria de querer a la gente, de querer lo que hacemos. Y bueno, no los entretengo más. Gratitud y decirles que el trabajo que tienen de aquí en adelante es fuerte, pero es muy, muy interesante. Felicitaciones. Quería aprovechar y hacer donación a la Biblioteca de Lobatera de 2 libros para que pues, esta juventud se entretenga leyendo, que es lo más importante. El primero es una edición especial sobre los Andes venezolanos, con fotos a todo color, muy interesante, muy didáctico, está en español y en inglés, porque también esta juventud tiene que saber que somos la capital del mundo y el mundo habla inglés, nosotros tenemos que aprender a hablar inglés. Entonces, eso es lo más importante. Este es el primer libro, Sora. Y este segundo, está viejito, está llevado, era de tía Delfina, era de esta biblioteca, cuando ella tenía su biblioteca personal aquí. Es una edición muy especial que se hizo en 1967, donde narra la historia de la coronación de Nuestra Señora de la Consolación. Fue una edición muy especial. Es tan especial que muchos han revisado esta edición y dicen, pero parece que hubiese sido hecha por la calidad del papel, la calidad de la fotografía, etc. Entonces, cuando la vi en mi biblioteca, dije, ¿dónde puede estar? Que vuelva al sitio de donde salió hace 25 años, cuando ella murió. Entonces, quiero donarlo para la biblioteca pública. Buenos días a todos, muchas gracias por la donación, doctor Samir, y pues agradecer que estamos todos aquí reunidos para enaltecer aún más la cultura de nuestro pueblo. Gracias. Vamos a continuar. Vamos a invitar al profesor Richard Medina, quien con el coro escolar de Ciudad de Carúpano nos tiene por acá un intermedio también de canto. A la Fundación Sociocultural Lobatera, con articulación con la Escuela Bolivariana Ciudad de Carúpano. Una tarde el profesor Eduardo Núñez conversaba con Darío Pérez, con Darío Hurtado, con este servidor, creo que estaba don Carlos Alviares, esa vez, cuando dijimos que íbamos a iniciar con los pastorcitos y que íbamos a quedar en los pastorcitos. Entonces luego se abordó a la profesora Leida y ella decía, no hay problema, y aquí estamos tratando de armar los pastorcitos. Dirán, no, pero hay 6 niños, 7 niños. La idea es comenzar. Todo comienzo no es fácil, pero es bonito. Y ahí tenemos pues la colaboración de ella, la colaboración de los niños, de los padres y representantes de los niños para hacer este trabajo que hoy estamos empezando a mostrar para la comunidad. Porque como decía don Carlos Alviares, hay que hacer cosas buenas, pero que salgan de nosotros mismos, sin pensar que tenemos que debernos a alguien o por alguien, sino hacerlo porque nos nace, porque lo queremos hacer. Entonces es así
como nace este proyecto, que inicialmente se hablaba de pastorcitos, pero gracias a la idea visionaria de la Fundación y de la colaboración de la Escuela Bolivariana Ciudad de Carúpano, se ha llevado más y se ha hablado de crear el coro infantil de voces blancas de Lobatera. Entonces, esto es un inicio. Ahorita verán 7 niños, pero las puertas están abiertas los días martes a las 5 de la tarde en la sede de la Casa Cural, que es donde estamos ensayando. Gracias al padre Melquiades, porque ha sido una mano muy fundamental para el inicio de esta actividad de los pastorcitos, que pronto tendremos que darle el nombre al coro de la institución, porque hay que ponerle un coro a esta interpretación de los niños en la comunidad. Y es así como se arraiga el trabajo de integración entre la Fundación, la Escuela Bolivariana Ciudad de Carúpano y la comunidad. Yo simplemente regalo mi talento musical, los niños, las ganas de estar y de aprender. Muchísimas gracias, espero que lo que vayamos a hacer sea de todo el agrado de ustedes. Seguidamente escucharemos la canción El Becerrito, una canción de Simón Díaz que nos describe el nacimiento del niño Jesús, el pesebre, y es así como se ha preparado esta canción, ¿sí? Va a tener como solista a la niña Dayana Carvajal. Antes habíamos escuchado como solista a la niña Dulcibel Suárez Duque. La sabana le ofrece de verde
Fundación Niño Lindo. Como ustedes comprenderán, no tenemos un cuatrito, pero le doy tanta gracias a Dios porque las niñas afinan y es un sonido agradable a todos ustedes. Una de las ideas por las cuales estamos nosotros acá se ha dado porque estamos realizando, y yo quiero, ¿dónde está Eduardo? Ya lo oí. El profesor Eduardo Morales, yo siempre lo he dicho cada vez que tenemos la oportunidad de estar en la radio, lo comento que es uno de esos lobateros que siempre anda preocupado por esta tierra, de buscar cosas buenas, de traer cosas importantes y beneficiosas para la comunidad. Yo estando chamo le recuerdo cuando había la posibilidad de traerse los cursos, venirse para acá para Lobatera, ese no pelaba el boche, en varias oportunidades, y él mismo dictó cursos de trabajo en cerámica. Lamentablemente Lobatera, que tiene tanta riqueza en arcilla y todo eso, no se explota, no se le saca el provecho. Pero él siempre, trayendo cosas buenas para Lobatera, nos hizo el planteamiento de que había la posibilidad de hacer un diplomado sobre cronistas comunitarios en la población. Y no sé si la idea del nombre del homenaje a Rosario es suya, la idea, y de Samir. Se decidió promover este primer curso de cronistas comunitarios en la localidad y rendirle homenaje al primer cronista de Lobatera, como fue don José Rosario Guerrero Briceño, una persona que tuve la oportunidad de conocer y de compartir, de trabajar con él en la Casa de la Cultura. Y en esto pues acudimos más de 20 personas que somos los participantes de esto, y en una de esas primeras clases, yo viendo la disposición que tenía el grupo, yo planteé la posibilidad de llevarle una propuesta al Consejo Municipal de crear como una asociación de cronistas adjuntos a la función del cronista del pueblo para ayudarle y apoyarle en su trabajo y en la difusión de la historia. Y entonces, a partir de esta idea, pues conversamos con el amigo Hernán Ramírez. Él es de San Juan de Colón junto a Anderson Jaime, que son nuestros facilitadores en el diplomado, y él nos contaba una experiencia bien bonita que tiene la gente de San Juan de Colón, y es que allá se creó el Centro Municipal de la Historia y se juramentaron a una serie de personas que cumplen una labor similar
allí a la cronista de la ciudad de San Juan de Colón, y que es la de llevar la historia a las escuelas y a muchos lugares, de compartir, de investigar y de escribir crónicas también. Tomándole la idea al amigo Hernán, vamos a hacer un planteamiento desde la Fundación Sociocultural Lobatera 1774 al nuevo consejo ya que se instale, para promover la creación del Centro Municipal de la Historia de Lobatera. Son muchas las propuestas que vamos a llevar al Consejo Municipal, así que de parte de nosotros van a recibir bastantes propuestas para trabajar. Pero una de las primeras que le vamos a llevar allí es la de la conformación del Centro Municipal de la Historia Lobaterense, esto a partir de esta idea que nos ha dado el amigo Hernán Ramírez de San Juan de Colón, y a propósito de estar desarrollando este diplomado aquí, que lleva el respaldo del Museo del Táchira, de la Misión Cultura, de la Alcaldía del municipio de Lobatera y por supuesto de nuestro cronista emérito, el doctor Samir Sánchez. A todos ellos, gracias por todo ese conocimiento que nos han brindado a través de este diplomado, al amigo Anderson, a Anderson Jaime, también al amigo Ramírez, Hernán Ramírez. Ya nos queda en la clase de clausura para el día 15 de diciembre, y como quien dice, a empezar a aplicar todas esas técnicas y esos conocimientos que ellos nos brindaron para sacarle el mayor provecho a la historia de Lobatera. Vamos a concluir esta actividad, y aquí vamos a promover también, no sé si el amigo Hernán quiere una intervención. Venga para acá. Hernán Ramírez, queda con ustedes. Buenos días, satisfecho con este encuentro aquí con esta porción. No lo conocen. Dice que lo que uno precede es cumplir. En la oportunidad que tuvimos en el diplomado de hablar de esta trayectoria que tuvimos en el municipio de Ayacucho desde el año 2007, le había dicho a los participantes que iba a traer la información, la cual sirvió para poder constituir el Centro de Historia del municipio de Ayacucho. En el mes de marzo de 2007, según Gaceta Municipal de Ayacucho, se estableció un asunto, la publicación del acuerdo número 04 sobre la declaración del día 26 de marzo como Día de la Defensa y Protección del Acervo y Patrimonio Municipal, y reconocimiento del acto creativo y vigencia del Centro de Historia Municipal, que ha constituido un grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la investigación, rescate y salvaguarda de la memoria histórica y de la identidad cultural de nuestro municipio de Ayacucho. Y a través de esto se estableció, de esta caseta, se estableció un acuerdo en el cual se estableció que el Consejo Municipal de Ayacucho, en ejercicio de sus voluntades legales, en su artículo 54, numeral segundo de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona lo siguiente: acuerdo número 04. Considerando que la historia del municipio registra el día 26 de marzo de 1920 como la fecha en la que un grupo de jóvenes integraron, entre otros, por José Severino Chacón y Juan Gurielpe, en nombre de Ayacucho, procedieron al rescate de la piedra del mapa que había sido sepultada en fecha 5 de febrero de ese mismo año, causando un daño al patrimonio histórico-cultural de esta tierra. Considerando que esta fecha, por el acontecimiento que en ella sucedió, fija el momento en que ciudadanos con visión de futuro y amor a su identidad y raíces manifestaron la firme decisión de dar un sitial de honor a todo cuanto representa la defensa y rescate de los símbolos patrimoniales de la identidad municipal, para que perduran a través del tiempo y de las generaciones que a lo largo de su historia se vayan sucediendo. Acuerdo. Se declara el día 26 de marzo de cada año, a partir del presente año, como el Día de la Defensa y Protección del Acervo y Patrimonio Histórico, Cultural y Natural del municipio de Ayacucho. El municipio acudirá a través de los órganos de gobierno a la conmemoración anual de esta fecha, que se incluye como una efemérides en el ámbito municipal, procurando resaltar la significación de esta en relación con el acontecer cultural y la valoración del patrimonio histórico. Esto se firmó el 26 de marzo del 2006, el acuerdo,
Posteriormente, el grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la historia fueron decretados por el mismo Gaceta Municipal y dice así, artículo 3, el municipio reconoce a través de su órgano legislativo el acto creativo y vigencia del Centro de Historia Municipal, que ha constituido un grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por la investigación, rescate y salvaguardia de la memoria histórica y de la identidad cultural de nuestro municipio. El Centro de Historia Municipal Ayacucho está integrado por los siguientes ciudadanos. Aquí se mencionan más de 20 personas que participamos en ese momento. Y el artículo 5 establece que al ser aprobado por el Consejo Municipal en su sesión ordinaria 10 de fecha 21 de marzo de 2007 se publicará la Gaceta Municipal y se entregará a los ciudadanos, alcalde del municipio, al cronista municipal y a la presidencia del Instituto Autónomo Municipal de Cultura en este acto conmemorativo de esta fecha. Firmado Miguel Ángel Chacón Mora, presidente del Consejo, y el abogado José Gregorio Peña, secretario del Consejo Municipal. Posteriormente a este nombramiento, se realizó un acto de juramentación en la Academia de Historia de Táchira, que dice, la Academia de Historia del Estado Táchira, instituida por el Decreto Ejecutivo número 39 del 23 de mayo de 1991, emanado por la Gobernación del Estado, y que se remonta al antiguo Centro de Historia de Táchira, creado por solución de la Sociedad Sesión del Salón de Lectura de la ciudad de San Cristóbal en el año 1942, certifica por conducto de esta creación del Centro de Historia del municipio de Ayacucho, previo el voto favorable en fiel apego al reglamento y cumplido como fueron todos los requisitos en su capítulo 1 de la naturaleza y fines de la academia, en su párrafo 1. Firma José Pascual Mora, presidente, Alfredo Roberto Bernaño, secretario. Esto fue la promesa que le dice que le iba a traer esta información para que ustedes promuevan esta misma idea ante la municipio. Al final de cada proyecto hay una propuesta de diseño de cómo se deben trabajar los petroglifos, cómo se deben proteger. Le hago entrega a usted de un ejemplar de señor cronista de la ciudad. Pueden sacarle copia, lo tiene usted. Y queda uno para otra persona. Esto sirvió de experiencia y lo que decía que el profesor. Con este nombramiento hemos dedicado parte de nuestro tiempo a ir a instituciones como escuelas rurales, de primaria sobre todo, a dar charlas, conferencias y a darle al alumnado información inherente más o menos al sector de la vivienda, sea la aldea, sea el barrio, o sea el sector. Esto es lo que debemos lograr con este diplomado que estamos ya a punto de finalizar, el día 15 de diciembre. Y augurar a ustedes el mayor de los éxitos posibles. Gracias. Antes de concluir, queremos expresar públicamente nuestra palabra de gratitud a la coordinadora de la biblioteca, profesora Carlota Sánchez de Ramírez, señora Eglek Hernández, a todo el personal que trabaja en esta institución, asimismo a la abogada Natalia Chacón, alcaldesa de este municipio, por todo el apoyo brindado, al profesor Antonio Torres, quien es el instructor de Jaquido acá de Lobatera, quien además de esto nos ha representado dentro y fuera del país, dejando muy bien en alto el nombre de Lobatera y de Venezuela. Muchísimas gracias, profesor. Transmita a usted, en la persona de la alcaldesa, nuestra palabra de gratitud en nombre de la Fundación por todo el apoyo que hemos recibido y esperamos seguir contando con ese apoyo para el desarrollo de próximas actividades. A todos ustedes, muchísimas gracias. Quiero invitar al profesor Richard Medina, porque ahora vamos a interpretar, y de esto sí me siento yo orgulloso cada vez que sí escucho el himno del municipio. Es letra de la profesora Elda Consuelo Pacheco y música del licenciado Diego Zambrano. El himno de Lobatera es muy bonito. Los que no lo han escuchado, préstenle mucha atención a su letra. Al pueblo pujante y activo, cuyas cadenas valiente rompió, en el pecho de todos sus hombres,
amor patrio también floreció. Gloria al pueblo pujante y activo, cuyas cadenas valiente rompió. En el pecho de todos sus hombres, el amor patrio también floreció. Lobardera heroica y hermosa, como flor de los Andes al fin, y ostentas los picos valiosas, el alegre rumor del festín. Es su clima lo más agradable, que convida cualquier ocasión. Son su gente de rostros amables, demostrando su buen corazón. Gloria al pueblo pujante y activo, cuyas cadenas valiente rompió. En el pecho de todos sus hombres, el amor patrio también floreció. Honrar al pueblo cuyos ecos sonoros a través de los aires y el sol se traslucen cual polvo de oro, convertidos en fulgente arrebol. Honrar al pueblo cuyos ecos sonoros a través de los aires y el sol se traslucen cual polvo de oro, convertidos en fulgente arrebol. Gloria al pueblo pujante y activo, cuyas cadenas valiente rompió. En el pecho de todos sus hombres, el amor patrio también floreció. Gloria al pueblo pujante y activo, cuyas cadenas valiente rompió. En el pecho de todos sus hombres, el amor patrio también floreció. Quiero darle las gracias a la profesora Leida aquí públicamente por institucionalizar el canto del himno del municipio de Lobatera todos los días después del himno nacional, antes de comenzar la jornada pedagógica. ¿Verdad que un aplauso a la profesora? Queremos invitar, por favor, que no se nos vaya a retirar nadie, porque vamos a firmar el libro histórico de visita a esta actividad, de asistencia a esta actividad primera de la Cátedra Libre de Historia Local, y vamos también a compartir un té con todo el público asistente. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación. Esperamos que los que no se habían incorporado lo hagan a partir de este momento para que integremos esta fundación y que se traigan a los que se quedaron en casa, porque la fundación es de todos los habitantes de Lobatera. Gracias. Tengo que oírte solo porque me dijeron que tenías una voz especial. Entonces todos tienen. ¿Qué va? A ver, cántame algo para oír. Me dijeron, yo no sé, vamos a ver. Cántela, a ver. Llévame en tus alas a ver a Jesús, a mi palomita, a quien yo adoré, y entonces con alas me dejó y se fue. Me encontró un pastor y le pregunté a mi palomita, ¿no la ha visto usted? Él me contestó con mucho dolor, a su palomita no la he visto yo. Me subí a una torre a verla pasar, como no pasaba, me puse a llorar, me puse a llorar, me puse a llorar. Y todos cantan bien, pues cada quien en su estilo, y tienen que decirle a sus compañeritos, vamos a cantar, vamos a unirnos, vamos a crecer este coro.
Y en diciembre a cantar villancicos, parrandas y parrandones, ¿sí? Bueno, Dios lo bendiga y felicidad a todos. Lobatera tuvo 4 cementerios. ¿Cuál fue el primero? La misma iglesia, porque la costumbre eran tan pequeños los pueblos, las personas fallecían y las enterraban en el suelo de la iglesia. Después, como ya no cabían, dieron una orden y construyeron el segundo, que era donde está la casa cural. Y hay muertos. Ahí construyeron el segundo. ¿Por qué? Porque ya no cabían, entonces lo construyeron. Es lo que se llamaba Camposanto. Le llamaban Camposanto porque era el campo que estaba al lado de la iglesia. Pero ya viene la modernidad y los cementerios no pueden estar dentro de los pueblos por el problema de las infecciones, por todo eso. Y ordenan sacar fuera el cementerio. Entonces viene el tercero. ¿Dónde queda el tercero? En la capilla. En la capilla de Lumín. Todavía hay una tumba allá, todavía queda una tumba de ese antiguo cementerio. Bueno, pero era la entrada, el pueblo comenzaba más acá, pero creció el pueblo y hubo un desastre natural, que fue un famoso terremoto que murieron muchas personas, murieron casi 40 personas, incluyendo niños como ustedes, porque el terremoto fue a las 5 de la mañana cuando todos estaban durmiendo y los techos cayeron sobre las personas que estaban durmiendo. Entonces eso pasó hace mucho y el cementerio se llenó, tuvieron que cerrarlo. Y el último, ¿dónde queda? El que está funcionando. Entonces, ¿cuántos cementerios tenemos? 4. Es mentira, sí. Ay, mentira.